Hace unos meses me llamó José Luis Galán, que para mí es un amigo y también familia, para invitarme a un foro que se hacía en Carmona, Observatorio de Andalucía de Economía, y la verdad que cuando me invitaron, recibí esa invitación, me dio mucha pereza porque yo esa semana pues había estado viajando mucho y tal, pero si José Luis Galán te pide que vayas a un sitio, tú tienes que ir para aquellos que lo conocemos, ¿no? Y recuerdo que en ese foro, bueno, pues estoy viendo diferentes ponentes y hubo una ponencia que para mí supuso un antes y un después, ¿no? Y ese es el motivo de por qué estamos aquí hoy, para entrevistar a José Manuel González, que es a día de hoy presidente de CESUR, ex directivo de Howden y otras compañías, después lo comentaremos. Antes de empezar, darte las gracias por tu acogida, por tu cariño y por tu atención. Hacemos esta entrevista en tu casa. Para nosotros también es un formato distinto. Y bueno, ahora entraremos con un poco más de detalle en las cuestiones, pero sobre todo, muchísimas gracias por este tiempo. Para mí es un placer. Me da un poquito de vergüenza, pero lo cierto es que yo creo que ponerme a tu disposición es Muchísimas un placer, gracias. así que encantado. Muchas gracias. Por conocer un poco sobre ti a nivel profesional, a nivel personal, por si quieres dar un poco de visión sobre tu background. Bueno, yo soy un tío normal de Sevilla, del año 73. Eh, eh, y estudié la carrera de económicas en Madrid, pero hubo algo que cambió muchísimo mi forma de ver el mundo, y es que mi padre, que viene de un pequeño pueblo de Jaén, siempre estaba obsesionado con que hablásemos inglés, algo que hoy parece una commodity, que entonces no lo era tanto. Y me ayudó a que, bueno, me ayudó. Yo soy el mayor de 7 hermanos, fui a Estados Unidos a estudiar tercero de BUP, el año en que el muro de Berlín cayó, en el año 89, y si bien, como te decía antes, Estados Unidos no es la cuna del libre pensamiento, lo cierto es que para alguien de Sevilla que había viajado 3 veces fuera, fue un shock enorme. Y es un shock que provoca el plantearte el mundo no como una pequeña cueva maravillosa, que nuestra Andalucía es, sino como un sitio mucho más amplio. Y a partir de eso se generan una serie de dinámicas, y entonces, pues en lugar de estudiar la carrera aquí, pues quiero irme a Madrid y después me voy a Inglaterra a trabajar, y entonces pues de un perfil clásico, pues te conviertes por influencia, en alguien con una visión mucho más diferente, más lateral, ¿no? Y entonces, pero bueno, después yo me casé con mi novia del colegio, con la que sigo casado, tengo 4 hijos, he vivido mucho tiempo fuera, pero intento hacer de Sevilla mi ancla, porque creo que Sevilla o la tierra de cada uno ejerce un factor de anclaje importantísimo para que no nos volvamos tal, y eso básicamente es mi vida, y he ido presidiendo. Es verdad que yo no estaba llamado a ser empresario por tradición familiar, eh, pero es cierto que durante mis años universitarios pues tuve muchísima interacción con personas que tenían esas inquietudes, y creo que las inquietudes nacen de los ecosistemas donde cada uno se mueve. Y entonces, pues, si ves a un tipo que monta una empresa que se llama Idealista, si ves a uno que monta una empresa tal, pues al final se va generando en ti ese, o despertando ese tal. Y entonces, pues, mmm, a pesar de empezar mi vida profesional de un corte clásico, o sea, terminas la carrera y te vas a trabajar a BP, que es una multinacional. Entonces tu padre, eres el mayor de 7 hermanos, pues piensa que eres como un libro colocado ya en una estantería, venga, por el siguiente. Y sin embargo, como te decía, ya había nacido dentro un poquito de veneno, y es lo que me hace en el año 2007, pues a montar una empresa de mano de otra pequeña empresa inglesa en ese momento, y a empezar el proyecto de Howden en Iberia, en España. Tal. Pero al final es una concatenación bastante lógica, ¿eh? O sea, no tuve ninguna caída del caballo como San Pablo. Ninguna revelación, digamos, ¿no? No, no es revelación. Yo creo que la vida es una sucesión continua de pequeñas decisiones que vas tomando,
y donde llegas en la suma de esas. O sea, no es un gran mundo que imaginas y tal. Es cierto que tienes que tener claro el rumbo, ¿eh? Es más, de hecho, recuerdo que cuando comentaban tu trayectoria, pues tú llegas a Howden, 2007 erais dos personas, 3 personas en España. Cuando sales, muchos años después, sois unas 950 y a nivel de grupo sois más de 16.000, con lo cual hay un antes y un después por tu paso por parte de Howden. Y en ese sentido, para mí sería muy interesante el conocer bien, oye, pues cuál había sido tu trayectoria, tus aprendizajes. Y he de decir también a las personas que nos escuchan que te estuve persiguiendo para ver si conseguía que fueras mi mentor, pero que al final la agenda se impuso, tus compromisos, proyectos, también vivías gran parte del año fuera, con lo cual hacía muy retador esto. Y en ese sentido, y por centrar el tiro de esta conversación, dándole una vuelta, decía, oye, a mí me encantaría escuchar la conversación que hubiera tenido José con su yo de 2007 cuando se incorpora a Howden, y desde ahí, pues oye, ¿qué le hubieras recomendado? Pues bueno, simplemente para afinar mejor la puntería, digamos, en esos años, sabiendo que de por sí la historia es una historia de éxito. Yo creo que nadie comienza, bueno, todos comenzamos, perdón, pensando en qué va a ser el proyecto que comenzamos. Lo que no sabemos, y yo no sabía entonces, es que el final que yo había imaginado no tiene nada que ver con el final que finalmente va a suceder. O sea, una de las grandes cosas que he aprendido es que tú tienes que tener clara cuál es tu dirección, pero no puedes amarrarte a lo que crees que va a ser el final de ese proyecto, porque lo que te hace es, te resta capacidad de maniobra, capacidad de swing ante un montón de avatares que tiene un proyecto cuando se va desarrollando. Y eso es una lección importantísima. Yo en todos los ámbitos empresariales en los que me he desenvuelto, el final no tiene nada que ver con lo que yo imaginé al principio. Pero lo que sí es irrenunciable es el motivo por el cual lo haces. Es decir, yo me voy y monto mi propio negocio porque a mí no me gusta que me manden, porque me gusta transformar las cosas, porque tengo una energía que tengo que vertir, porque tengo una concepción de la empresa un poquito, si, no sé que no es muy fashion decir eso, pero un poquito cristiana, y entonces pues me gusta llevarla a cabo, y entonces como las empresas donde estaba no lo permitían, pues me monto la mía. A eso no renuncio nunca. Pero que yo monte una empresa de seguro, como que puede ser una empresa de vender lápices, como puede ser una empresa de ingeniería o puede ser una bodega, es que da igual. Yo creo que lo importante es ese. Y yo a ese chaval de 32 años, con 4 niños en el mundo, que vendió su coche y se compró de segunda mano un 307, le diría que no te amarres a un final predeterminado, sino que te dejes llevar, que el éxito de una empresa está en saber disfrutar cada momento. Yo he tenido momentos de horrorosos, o sea, de bandas, de dificultad, de económicamente, y no te voy a decir que soy un masoca y que los he disfrutado, pero los he vivido con la naturalidad que se requiere, y al final eso es lo que hace que un proyecto, yo creo, tenga éxito, que es que tú sepas ir navegando con lo que el mundo te va ofreciendo. Tienes una empresa de formación online y de repente viene el área de la consultoría o viene el área del recruiting y tú vas navegando. Y entonces yo creo que la clave es no ser demasiado estricto con lo que piensas que va a ser el final. Hay una máxima que dice, el objetivo tallado en piedra y la estrategia dibujada en arena. Escucho una parte de esto, ¿no? Del estar abierto, porque el plan después se va modificando. También escucho una parte de disfrutar, ¿no? ¿No? Yo tengo en mi despacho una frase de Santa Teresa de Jesús que me regaló mi madre cuando empecé en Howden, que dice,
todas las cosas en la vida se persiguen con mayor ardor del que se gozan. Qué Es bueno. decir, lo bonito está en el camino. O sea, los 17 años que yo he estado en Howden son maravillosos no por dónde ha llegado Howden, sino por lo bien que me lo he pasado mientras ha llegado donde ha llegado. Llega un día en el que yo tenía hablado conmigo mismo a los 50 concluir mi etapa en Howden y cambiar de aires, y se termina. Y sinceramente yo cuando busco reconfortarme no busco en dónde llegué, lo que busco es lo bien que me lo pasé durante todo ese trayecto. Y eso es fundamental, porque la vida ya es suficientemente dura como para que encima está llorando todo el día, ¿no? Entonces, en esa conversación con tu yo del 2007, hay una máxima que sería oye, pues el estar abierto, ¿no? También a ese objetivo final. Y me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué pasos, si tuvieras que definir algunos pasos concretos, qué le propondrías? Yo siempre utilizo una especie de trilogía para analizar el mundo empresarial un poco tal y como yo lo veo, ¿no? Entonces, la primera lo meto en una cosa que denomino ambición, ¿no? O sea, cualquier persona que empieza un proyecto, cualquier persona o sea, tiene que tener una ambición que vaya muy por encima de sus propias capacidades o de las capacidades que tú crees tener en ese momento. Tiene que ser una ambición quijotesca, desmesurada, porque el mundo te lleva y tú no puedes poner límites a tu propio mundo. Y yo creo que cuando los que montaron Jabugo iban a vender el subproducto del cerdo ibérico en el año 1908 al mercado de Rotterdam, eso, o cuando los conquistadores o los extremeños se metían en los barcos para América, tú tienes que tener una visión descomunal. Nosotros hemos tenido muchos ejemplos y para mí eso es clave, porque si no las empresas se convierten en elementos estáticos, en elementos que no progresan, en elementos que no crean, que no crecen, y entonces pues dejan de tener el impacto que están llamadas a tener. ¿Y qué hace que sea importante que estas personas que emprenden, por ejemplo, ¿no? Pues tengan estas visiones que sean ambiciosas, quijotescas, incluso mucho más allá de su propia capacidad? ¿A qué les ayuda? Yo lo decía antes, o sea, yo creo que un punto es el ecosistema, o sea, el ecosistema que te hace, si tú ves que todos en tu entorno andan por ahí, los lunes se cogen el ave o el avión y se van por el mundo a contar su historia, pues a ti te entran ganas de hacerlo. Claro. Si además, o sea, cada uno tiene una motivación, es decir, yo no creo que todo el mundo sea empresario ni emprendedor de forma innata. Hay mucha gente que ha acabado teniendo empresas maravillosas porque se vieron forzados, porque la empresa donde estaba los echó, o muchos nacen de fracasos. Pero lo cierto es que siempre hay que tener la ambición muy por encima. O sea, yo empiezo un proyecto y digo, quiero facturar 1.000 millones. Porque eso genera tracción, porque si no, no estoy dispuesto a salir de mi zona de confort. Y entonces, esa quijotización de la ambición, yo creo que es un elemento clave a la que no puede renunciar nadie. Porque, te lo digo, las cosas son bastante más fáciles de lo que parecen, pero tienes que ponerte los límites en sitios que tú crees que son imposibles. Interesante. Y eso para mí es el primer elemento. Y además eso es común a cualquier proyecto, te diría que a cualquier faceta de la vida. El segundo, para mí, en un proyecto de empresa, es la estructura del capital. Es decir, las empresas son diferentes en función de las necesidades, pero es cierto que el tener una estructura de capital adecuada te permite crecer. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú puedes tener empresas de carácter familiar o puedes tener, pero el accionista puede actuar como un factor limitante o como un factor estimulante.
dentro de una empresa. Entonces, si yo como empresa soy capaz de acceder a fuentes de financiación, tengo accionistas a largo plazo, tengo aparte de mi equipo directivo o de mis empleados dentro y creo un ecosistema que alinee todo, creo que una empresa está en mejores disposiciones de crecer que otras. Y por eso la estructura de capital es muy adecuada. Yo conozco muchas empresas, yo nací y todos nos decían, el Corte Inglés no se endeuda. Como si la deuda fuese mala. La deuda es bendita, es otro accionista que se retribuye de otra forma. Entonces, yo creo que la conjunción de la deuda con accionistas a largo plazo, con el impulso de los directivos, creo que si tú estructuras bien el capital, la empresa está mucho más preparada para crecer. La empresa que hablábamos antes, en Howden, es una constatación evidente que una estructura de capital te permite. Nosotros teníamos un porcentaje muy importante en manos de fondos de private equity, fondos y fondos de pensiones, etc. Y después teníamos otra parte en manos de los empleados y una parte en deuda. Y yo creo que eso nos ha ayudado a crecer. ¿Recomendarías algún tipo de proporción en esa estructura de capital? Depende mucho del tipo de negocio. Es decir, no es lo mismo un despacho de abogados que una ingeniería con tecnología propia, que una ingeniería que vende horas hombre, es decir, en función del modelo de negocio, en función del tipo de negocio, una estructura de capital es más adecuada o no. Hay empresas que son muy intensivas en capital, una empresa industrial, con lo cual ahí vas a necesitar, o hay empresas que son muchas más ligeras en capital, una correduría de seguros o una empresa de formación. Entonces, en función de eso, pero lo cierto es que no hay que atarse a fórmulas clásicas, es decir, el private equity, que es un elemento que aparece hace 20, 25, 30 años, es otro elemento dinamizador. Las formas de payment in kind, de mercados de deuda alternativa, no bancaria, también. O sea, tú tienes que analizar el mundo que te rodea. O sea, en Inglaterra, en mi experiencia en los últimos 6 años, hay mucho más emprendimiento, hay muchas más empresas que se crean, porque el acceso al capital es mucho más fácil. Está en esas conversaciones que hablaba antes del ecosistema. Aquí, cuando uno quería montar una empresa, tenía que pedirle a su padre que hipotecase su casa. Así, ¿cómo coño van a hacer nada? Absolutamente. Sin embargo, si tú tienes un ecosistema donde sabes que puedes ir a un angel investor, creo que eso dinamiza mucho. La gente se le quita el miedo al fracaso. Por eso la estructura de capital y el acceso al capital es tan clave. O sea, yo hay un elemento, o sea, que siempre intento en mis responsabilidades en CESUR, y otra es, tenemos que hacer pedagogía de los elementos de capital que puede tener una empresa, porque te pueden ayudar a crecer muchísimo más de los propios factores limitantes. En vuestro caso, esa estructura de capital, ¿dónde la enfocáis? ¿La enfocáis en más contrataciones? ¿La enfocáis en nuevas instalaciones? ¿En salir fuera? ¿En marketing? ¿Cómo lo hacéis? O sea, en la empresa en la que yo estaba, en Howden, era todo a crecimiento. O sea, nosotros fuimos, son en la actualidad, un compendio de una empresa de un crecimiento orgánico potentísimo, en doble dígito, con crecimiento inorgánico. Entonces, esa estructura de capital, la nuestra, tenía una parte importante, como te decía, de accionistas a largo plazo y otra parte importante de empleados. Yo particularmente creo mucho en que a la empresa le ayuda, le beneficia el alinear su interés con el interés de sus directivos o empleados, y el habilitar que ellos puedan acceder a parte del valor que han creado es fundamental. 4.500 empleados de los 16.000 eran accionistas de Howden.
Este punto me parece especialmente interesante y controvertido para muchas compañías. De hecho, hace unos días escuchaba en una entrevista que le hacían a un CEO de una compañía del sector de la moda, ¿no?, que está tirando muy fuerte, ¿no?, en España en los últimos años, que en su inicio hicieron partícipes del capital, bueno, para los empleados, pero se dieron cuenta de que cuando ellos querían reinvertir esos beneficios, los empleados querían recuperar parte del beneficio, ¿no? Y que eso hizo que retrocedieran en esta estrategia y lo dejaran fuera. Me gustaría saber qué piensas y qué hace que eso sea importante. Vamos a ver. El que alguien sea accionista de una empresa no significa que tenga que tomar decisiones sobre esa empresa. Es decir, el modelo de accionista empleado funciona en empresas que tienen un claro foco en el crecimiento, porque si tú no tienes foco en el crecimiento, te metes en esa dinámica. Nosotros teníamos programas que generaban cerca de 1,5 billones de pounds en acciones para todos nuestros directivos. Y no hemos tenido ese problema, pero tampoco, o sea, porque al final hacíamos varias cosas. Primero, dotábamos de liquidez. Es decir, todos los años había un mercado interno donde los empleados podían comprar y vender sus acciones. ¿Quién nos ayudaba a dotar de liquidez ese mercado? Nuestros propios beneficios, uno, y nuestros socios, dos. Segundo, tú creas programas donde cedes parte del valor que se crea porque tienes un mecanismo muy claro de determinar el valor de tu empresa y tienes benchmark y comparativa de ese valor con otras sociedades. Y lo que yo hago es muy claro. Yo gano 20 millones en una unidad y yo cojo al equipo directivo y le digo, yo en los próximos 5 años quiero 25 millones. Y eso forma parte de vuestro sueldo y vuestro bonus. Pero si en lugar de 25 hacéis 35 y metéis 10 millones más de EBITDA, eso me genera valor a múltiplo de 10, de 100 millones. De esos 100 millones estoy dispuesto a compartir 20 con vosotros. Entonces son modelos de crecimiento. Tú no le puedes pedir al empleado que sea un emprendedor. Cuando yo empiezo en Howden, en la calle Progreso número 18, vendo el Touareg y me compro un 307 de segunda mano. Y estoy 7 meses sin cobrar. Yo no le puedo pedir a nadie que estuviese conmigo que dejen de cobrar. Pero sí puedo compartir el valor, parte del valor que crean. Evidentemente, cuando las cosas han ido bien, yo gano más que ninguno. Claro. Estaría bueno que no. Pero da igual, lo importante es que todos los demás que no han llevado, yo lo que digo, o sea, el modelo del empleado accionista quita del empleado el riesgo de empresario, pero le da parte del valor que crea. Y hay muchas personas que no son buenos empresarios, pero que son enormes creadores de valor. ¿Por qué no van a poder ellos acceder a parte del valor que crean? ¿Qué impacto tenía en los empleados el hecho de que fueran parte del accionariado? O sea, tiene dos efectos claros. El primer efecto es retención. Y en un mundo laboral increíblemente volátil, donde uno se va, otro se va, porque trabajo en mi casa, porque no trabajo en mi casa, porque tengo seguro de salud, por lo que sea, el ya haber accedido a acciones y evidentemente esas acciones no te puedes ir a la competencia, es un elemento de retención alucinante. Y segundo, es un elemento de motivación. Pero no hay que volverse loco. Yo conozco gente que sin acciones ha pensado que la empresa era suya, mucho más que personas que tenían acciones. Y para mí eso tiene que ver con otra cosa, que es el empowerment. Cuando tú a un equipo le das poder para que ellos decidan por sí mismos y tú les quitas el riesgo de empresario de qué va a pasar con la nómina final de mes o rollos de estos, la gente vuela. Y ahí da igual que tengan acciones y que no. 100%. Yo he mencionado antes el Corte Inglés. El 90% de los tíos del Corte Inglés de la época que yo conocía pensaban que eran dueños del Corte Inglés.
pero vamos, y en muchísimas empresas. Y en Howden hay muchas empresas, mucha gente que no ha estado en esos modelos y trabajaban igual. Es decir, yo no establecería un vínculo clarísimo entre la motivación y el accionariado. Lo que está claro es que es un elemento de retención. Y después es que es muy bonito cuando tú terminas tu carrera el recoger parte de los frutos. Por lo tanto, es también un elemento de diferenciación con el resto. Con lo cual, alguien que ve que el modelo funciona está más propenso a venir a mi empresa que a irse a otra. Y eso es lo que genera el accionista empleado. Decías que también hablabas de accionistas a largo plazo. ¿Qué tipo de accionistas serían estos de largo plazo? Accionista a largo plazo es un accionista, o sea, ahora mismo dentro de la pléyade de opciones para estructurar el capital, pues tú tienes fondos de private equity clásicos que levantan fondos y que tienen que venderlos a los 5 años. Entonces, a mí particularmente eso no me gusta. ¿Por qué? Porque genera unas dinámicas perversas sobre la creación de valor. Porque te centras en la creación de valor, pero te olvidas de la empresa. Entonces, a mí me gusta fondos que vengan conmigo en un viaje más largo. Pero también es cierto que hay empresas que en 5 años han cambiado totalmente y que no necesitan ese tipo de fondos, sino otros. Es decir, como te decía antes con respecto a las fórmulas de estructura de capital, cada empresa en función tiene su necesidad. La mía ideal son accionistas a largo plazo. En ese sentido, los fondos soberanos o los fondos de pensiones o fondos de private equity que tienen un perfil de más tiempo son para mis socios mucho más amables que un tío que te está queriendo vender cada 5 años. Ok, entonces hablamos de, por recapitular, esa visión quijotesca, ¿no? La ambición. Ambición, de hecho se dice que lo que se cree, se crea y lo que se crea, se logra. O sea, que aunque al inicio tengamos ese cosquilleo de madre mía, la visión que tengo, pero eso me permite exigirme salir de la zona de confort, también rodearme de personas que sí que están en ese mood, ¿no? En segundo lugar, esa estructura de capital que decíamos. ¿Y cuál sería esa tercera palanca? Y el tercero, y es para mí una opción, es el talento. También es por el mundo en el que yo me muevo, ¿vale? Es decir, yo, desde mis inicios en Howden, he querido que la persona, que el empleado sea el centro de mi organización. Y le copié a Donald Trump de su primera campaña, que él decía America First. Nosotros acuñamos un concepto que era People First, y que es cierto que se ha trascendido y ha calado en toda la organización. Imagínate una organización de 45 países y 16.000 personas de forma importantísima. O sea, y el concepto es, you take care of your people. Tú tomas cuidado de tu gente. They take care of your clients. Ellos cuidan a tus clientes. And the money will take care of itself. Y el dinero tomará cuidado de sí mismo. Y yo creo firmemente en eso. Lo he visto funcionar. Y creo en las organizaciones que verdaderamente creen en la persona y la ponen en el centro. Hay un 90% de impostores que pretenden querer a las personas. Pero para eso están la forma en que se comportan y tú identificar si sus palabras coinciden con sus actos. Y era toda la obsesión. Y para eso es hacer una apuesta por el talento. Yo durante años me he tomado 40 cafés al año con chavales de 25, 22, 23 años, muchos de los cuales hoy trabajan en Howden. ¿Por qué? Porque a mí personalmente, José Manuel González, a mí la gente me gusta, me interesa, me divierte. Me divierte saber dónde se van de vacaciones, qué les motiva, qué les lleva. Ellos se iban a Latinoamérica cuando yo tomé la responsabilidad de ser Latinoamérica y yo los acompañaba al aeropuerto. Y mi mujer me decía, pues tú estás loco. Y eso crea una organización que está basada en el talento, en la revolución. Y para mí eso es absolutamente clave, porque el talento es lo que
te hace caer la bola de un sitio o de otro. Has dicho una cosa muy interesante y es hay un 90% de personas que fingen y efectivamente salen muchas de las personas en el centro cuando eso no sucede. Incluso grandes compañías del IBEX, he visto que una cosa es, pues sí, los valores que aparecen en las paredes y otra cosa es la realidad, y es el día a día, ¿no? Y me gustaría preguntarte si se puede medir que haya compañías que ponen a las personas en el centro. O dicho de otro modo, ¿qué se tiene que ver desde fuera para concluir que efectivamente está pasando esto? Pues es una buena pregunta. Vamos a ver, por partes. Es decir, hay muchas empresas que son impostores, pero porque no se lo creen desde arriba. 100%. Full. 100%. Está. Lo que pasa es que queda bien decirlo y después tienen a 4 cheerleaders en los departamentos oportunos y te acabó. Cuando yo empecé Howden en España, yo escribí una nota que decía, mi idea era crear una de las mejores empresas del sector de la intermediación en España, un sitio donde la meritocracia estuviese absolutamente garantizada y un sitio donde la gente estuviese orgullosa de trabajar. Entonces durante años me dediqué a crear lo que muchos llamaban una especie de cult, de secta. Era como una... Y a mí me encantaba eso, o sea, me encantaba. Y la gente decía, ¿para qué te has dejado de...? Pero yo le decía, es que quiero que cuando entremos en una reunión nosotros seamos diferentes, que todo el mundo diga, es que ese tío es de Howden. Y eso se puede probar, porque la gente lo siente, lo palpa, y sobre todo la gente detecta la ausencia de eso. Entonces, cuando uno ha probado lo bueno, ya sabe lo que no es bueno. Lo que pasa es que, desgraciadamente, muchísimas empresas nunca han llegado a ese nirvana donde el empleado está alineado en una especie de suerte mágica con los accionistas, con los stakeholders, con los clientes. Pero yo soy un convencido de que funciona. O sea, y el crear... El problema es que al final te acabas implicando tanto personalmente que después el desenganche es jodido, ¿eh? Claro. O sea, por eso cuando yo en el año 23-24, en febrero del 24, me desvinculo, joder, tío, pues ha sido más duro de lo que pensaba. Porque yo estaba invertido emocionalmente. Claro. Pero es cierto que si no hubiese estado invertido, no hubiese disfrutado tanto ni hubiese conseguido lo que yo creo que es una cultura absolutamente centrada en el talento y en la persona. Y eso, y hay una cosa, la gente cuando piensa en el talento, piensa en el chaval que termina la facultad. No. Yo en mis últimos años me traje a Howden a 2 personas en España. Una se llama Hilario Albarracín, que era presidente de KPMG, y otro se llama Alfredo Arán, que era director general de industria en Mapfre, porque sus empresas habían decidido que con 62 años ya no... Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Pero si estos 2 tíos son unos monstruos, claro. Si esto es talento en estado puro, si están en su mejor momento. Sí, pero hay organizaciones que deciden que a partir de los 62 ya no tienes talento. O que tienen una estructura donde necesitan dar salida a otros. No critico lo que ellos hacen, pero si tú tienes una versión o un pilar clave de talento, el talento no es solo 23 años y que salga de la facultad. Hay talento en todas las pirámides. Además, es atemporal, ¿no? El talento es talento y tenemos que tener la capacidad de ver más allá el silver que se llama, o de las canas, ¿no? O de la edad o incluso de la procedencia. Pero el talento es como lo de los empresarios. El talento es innato, pero el talento se cultiva. Y el talento se cultiva fomentando que no haya miedo. O sea, yo, ¿por qué he tenido un poquito de éxito? Porque soy el mayor de 7 hermanos y porque mis padres siempre son una red para mí, con lo cual tengo menos miedo a equivocarme.
Y eso me da una ventaja enorme con respecto a un montón de gente que está encargada de complejos y de Corsets. miedos a equivocarse. Yo sabía que si me equivocaba tenía a mis hermanos, a mis primos y a mis padres. Pues eso pasa en las empresas. Si tú eres capaz de generar un caldo donde no haya miedo al fracaso, donde haya premio al que lo intenta, tú generas talento, porque el talento sale. Yo puedo tener capacidades extraordinarias, pero si tengo un miedo terrible a fracasar, nunca desarrollaré el talento. Por eso yo creo que las organizaciones articuladas en torno a la persona vuelan, y por eso Howden voló. Además de por otros factores macro que no tienen tanto que ver con nosotros, pero Howden vuela porque crea una cultura donde el talento y la persona son prioritarias, y eso hace que fluyan. En ese sentido, dos preguntas. Una, ¿cómo era ese gen Howden? Decías, cuando tiene que haber un antes y un después. Quiero decir, cuando nosotros vayamos a una reunión, se tiene que percibir que somos de Howden, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese gen Howden? Pues ese gen Howden es, tú tienes que intentar que tu cliente no te compre tu producto, sino te compre tu empresa y que quiera venirse a trabajar contigo. ¿Esto cómo se O consigue? sea, si tú, porque le gusta tanto lo que ve, la interacción en la forma, la capacidad de pensamiento lateral, la disponibilidad, que el cliente que te va a comprar un programa de seguro, que es la cosa más anodina del mundo, diga, joder, tío, me encantaría trabajar en Howden. O que lo piense. Si tú consigues eso, el gen Howden está ahí. Y eso es sentimiento de pertenencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre hacíamos, nosotros, yo le ponía nombres a todo y escribía todo. Y escribía la estrategia y la ponía en 6 folios y la cogía en WhatsApp y se la mandaba a toda la empresa, a toda. Y entonces le ponía nombres, pues la primera se llamaba Quo Vadis, que es ¿a dónde coño vas? O la última, antes de irme, que fue el movimiento final, que se llamaba Crescendo, el movimiento musical alegre, vivace. Entonces, de repente esas palabras se convertían parte de nuestra cultura, de nuestro, que nosotros sabemos lo que significa y otros no. Y eso crea sentimiento de pertenencia. Y eso crea esa cosa única que hacen que diferencia a las empresas anodinas y mediocres de las empresas excepcionales. Hay un tema que es muy retador, y me explico, para personas que ponen a las personas en el centro y para estos CEOs que tienen esa sensibilidad, afortunadamente, y es que tú hablabas antes, ¿no?, de esa vinculación emocional. ¿Cómo se gestiona la vinculación emocional cuando se trata de tomar decisiones difíciles? Diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Si un tío no vale, se lo tienes que decir rápido. O sea, el tener en el centro de la persona no significa fluffy, aquí todo estamos tal. No. Significa que yo tengo un tío que trabaja conmigo y tengo que decir, tío, es que tú no vales para esto. Pero me tengo que enfrentar a él y decirlo. Y eso es un acto de amor. Y eso es un acto que está bien. Si tú quieres enfocarte en las personas, tú tienes que decir la verdad y ser transparente. Y tienes que decir las cosas duras, hazlo bien, pero... Y yo creo que eso te cuesta al principio porque es una disciplina. Pero, mira, a mí me preguntó un americano que compramos su empresa, que se llama Rod Fox. Oye, José, defíneme qué es la cultura de empresa. Yo se lo dije, digo, la cultura es un algoritmo conocido por toda la empresa y todo el mundo sabe la respuesta que va a recibir antes de que haga la pregunta. Es decir, yo estoy embarazada.
y tengo un problema personal, no sé qué, de localización del centro de trabajo, lo que sea. Y yo voy a hablar con mi jefe o con mi jefa y yo ya sé lo que me van a decir antes de que yo siquiera se los plantee. Pero es que yo no le plantearía una solución diferente que la que sea la cultura de la empresa. Eso es cultura. Cuando tú consigues ese grado de alineamiento, olvídate. Tú sabes que la empresa, vamos a ver, no hay perfección y todo el mundo quiere ganar más y hay mucha gente, pues yo por ejemplo, yo he conocido gente que ganaba mucha pasta y digo, escúchame, tú sabes que estás por encima de lo tuyo, te puede venir un cabezazo. Pero yo creo que en Howden siempre ha habido esa cultura, no perfecta, pero yo me apunto a ello 100 veces. Hay otro aspecto de tu pregunta, que es que cuando te involucras emocionalmente, y antes lo he comentado, el desenganche es una putada. ¿Algún ejemplo que recuerdes No, así? yo hace 5 meses, yo me voy, tal, no sé qué, y, y estaba tan metido que, que se sufre, pero ¿sabes lo que te digo? Es un sufrimiento ínfimo comparado con el, la acumulación Un de rédito que te lleva. vivencias de los últimos años. Pero es cierto, hay gente que teme. Yo, por ejemplo, otra cosa que hacíamos mucho es, a mí me gusta mucho la pintura y entonces pues yo le decía a un pintor, yo, quiero que me pintes este momento de la historia de Howden. El tío Bon me lo soltaba allí. Y hay un cuadro que está es muy al principio que se llama Alter Ego, porque yo creo que la vida personal y la vida profesional corren tan en paralelo y las separan líneas que a veces son imperceptibles, con lo cual yo no quiero gente que se comporte diferente en su vida personal que en su vida profesional. Yo quiero gente que sean de puta madre en su vida personal y en su vida profesional. A mí eso no me vale de, es que este es mi amigo del trabajo. Con lo cual, al final estamos condenados para que las empresas sean maravillosas a confundirlo todo, con los riesgos que ello tiene. Hablabas antes de la importancia de tener la conversación difícil, de tenerla pronto y además siendo muy claro. Esa conversación, ¿quién la debe tener? ¿La debe tener el director o la debe tener recursos humanos? El director. Ahora, el recursos humanos es un facilitador que se ha convertido muchas veces en un problema. ¿En qué sentido? Porque se arrogan, si el CEO no es bueno, recursos humanos acaba arrogándose cuotas de poder que pertenecen a la estructura ejecutiva. Y eso crea el absoluto caos. Y eso crea una falta de predecibilidad, de sensibilidad enorme. Pero bueno, no es la culpa de recursos humanos, es la culpa del CEO. Porque el CEO le dirá a recursos humanos qué es lo que tiene que hacer. Si tú quieres crear un equipo, el general de brigada se tiene que ir a la trinchera y si tienes que decirle, en la próxima ronda no vienes, vete buscando un curro que esté en otro sitio. Se lo tiene que decir él. ¿Qué coño recursos humanos? Recursos humanos tiene que darte herramientas. Recursos humanos como la inteligencia artificial. No tiene que tomar decisiones por ti. Tiene que ayudarte a tomar mejores decisiones. Tiene que ayudarte en tu trabajo. Pero la estructura ejecutiva es la que marca el core de una empresa, ¿no? Por lo menos en mi... Entonces, el que dicta sentencia blande la espada, ¿no? Absolutamente. Hay una dicotomía que se utiliza mucho en temas de management y tal, que es el poder y la autoridad, ¿no? Yo soy de autoridad aquí yo. O sea, no, el poder, o sea, la autoridad se gana y se gana tomando decisiones, equivocándote, reconociéndote que te has equivocado, premiando, rectificando, y eso no tiene precio. Poder simplemente porque no, es que me ha dicho recursos humanos. Yo creo que, yo siempre he sido un poquito rebelde, pero es que a mí me tienen que explicar las cosas. Entonces yo le decía a mucha gente cuando empezábamos, digo, más vale pedir perdón que pedir permiso. Lo que pasa es que cuando somos 16.000 tienes que tener cuidado con esos rollitos porque la peña se te puede... Pero
yo creo en las organizaciones que son libres, donde la gente tome sus decisiones y cuando veo que determinados servicios centrales o recursos humanos empiezan a asumir parcelas ejecutivas, te encaminas hacia un mundo orwelliano y a mí ahí no me va a encontrar. Entonces, por lo que escucho, tercera palanca o tercer eje, ¿no? Clave sería pues, el talento, ¿no? El talento. Y en esa conversación con tu yo del 2007, ¿le recomendarías sobre alguna creencia que va a tener que romper para dar ese salto sustancial? Sí, hay varias. Hay una, por ejemplo, acojonante, tío. En nuestra tierra somos más tiesos que la puñeta. ¿Nos gusta pagar fatal? Nos gusta pagar fatal porque no tenemos cojones de cobrar mucho. Eso Y ahora. entonces construimos para atrás. Y a mí me pasaba eso al principio. Hasta que aprendí que a los tíos buenos. Yo decía, mi competencia, que eran unos americanos, Aon, Willis Marsh y tal, y que estos tíos, porque tiene el imperio del mal, te imaginas, yo decía barbaridades, no sé cuántos tienen los clientes más grandes porque son americanos. No, no tenían los clientes más grandes porque fuesen americanos. Tenían los clientes más grandes porque tenían gente muy buena y le pagaban una pasta de cojones. Y entonces llega un momento donde dije, hay que empezar a pagar. Y ese momento es muy jodido. ¿Por qué? Es muy jodido porque vivimos en una sociedad donde normalmente, no quiero decir, no ha habido grandes. O sea, yo te comparo los sueldos de Londres con los sueldos de directivos aquí en Sevilla y es que te digo una cosa que te va a volverte loco. Claro. Y que son igual de tontos que los de aquí o igual de listos que los de aquí. Pero es cierto, si tú quieres crear una empresa, yo a mi yo de aquella época le diría, ahórrate 5 años, coja a los mejores y abre la billetera. Tienes que tener a los mejores. Y eso cuesta dinero. Invierte entonces. Y invierte. Y no te des miedo quemar dinero. Porque si vas de tieso, tardas mucho más. Y lo mismo, ni llegas. Y además, Y eso lo tengo clarísimo. José, porque además si inviertes en talento y pagas ese talento y quemas dinero, ese talento después te genera ese valor en el cliente que Claro, acaba porque pagándolo. exactamente, al final te llega por todos lados. Pero es cierto que cuando tú creas una empresa pequeñita y soy 10 o 5 y tal, y un tío te pide 90.000 pavos, a mí se me abrían las carnes. Y no, pues, entonces, y toma, y va ganando, y, y el modelo sajón es mucho más boom, vámonos. Y yo creo que ese boom, vámonos, a mí me hubiese adelantado 5 años. Lo que pasa es que ahora no sé si sería bueno o malo, porque me hubiese ido 5 años antes, a lo mejor, tío. Y tampoco con 45 estaba yo para retirarme. Entonces, no lo sé. Pero a mí yo creo que el pagar bien y que la gente gane mucha pasta es, es que es cojonudo, porque tú te pegas unos alegrones de huevos y eso a mí me costó aprenderlo unos añitos. ¿Qué otra creencia tuviste que romper? Después hay. O sea, yo he cometido errores, y eso me lo diría a mí mismo. Lo que pasa es que no sé si los volvería a cometer incluso sabiendo que son errores. Y yo he confiado en gente y he mantenido la lealtad por encima de la competencia muchas veces. ¿Eso qué significa? Y eso es que he premiado el que alguien que haya estado conmigo toda la vida por encima de alguien que sea la mejor persona para ese puesto. Y yo creo que ahí me he equivocado a tope. Pero no sé si lo hubiese sabido hace 17 años, hubiese seguido yendo por el camino que fui, no lo sé. Pero es cierto que es algo que es evidente. O sea, eh, yo tengo una vena romántica y de lealtades y de películas,
Y, y eso yo creo que fue una debilidad mía y es un error. ¿Y por qué es un error? Pues un error porque quien tiene que tener el trabajo tiene que ser el mejor tío. Y el CEO que venga, o el director financiero, o el que sea, tiene que ser la persona más adecuada para lo que esa empresa necesite para el futuro. No alguien que ha sido muy fiel a ti durante muchos años. Y eso es así. Lo que pasa que, bueno, yo tengo esa visión un poquito de general de brigada antiguo, lealtades y tal, que creo que en una empresa, cuando es muy grande, es un poquito lastre. Y eso yo no lo sabía, yo pensaba que con la lealtad se iba a todo el mundo, se iba al final del mundo, pero yo creo que esa es otra gran lección que yo no sabía entonces. ¿Y esas relaciones cómo acaban? Esas relaciones que se forjan en la lealtad, que prevalece la lealtad a la performance, digamos. Mal, acaban mal, porque no son sanas. Porque las relaciones tienen que ser bilaterales, tienen que ser justas, tienen que ser equilibradas. Y al final, por eso te digo que es un error. Lo que pasa es que no sé si hubiese cometido otra vez ese error, pero no creo en la lealtad como valor supremo, sí, pero creo en la competencia. Creo que la competencia y la lealtad en mi modelo no estaban lo suficientemente compensadas. Y yo creo que eso fue un error. Pero bueno, pero que cometes errores de todo tipo. Por ejemplo, yo cuando David Howden vino aquí al restaurante Florencia, él me dijo, ¿cuánto quieres tener? Y le dije un 30. Pues te gilipollas. ¿Por qué no le dije un 70? Pero si no había negocio. Pues otra lección que le diría a mi yo de hace 17 años. Pide quijotescamente. Pide un 70. Me cogí un 30, repartí un 15 entre gente de mi entorno profesional y me quedé yo con un 15. Y me ha ido bien, no lo lamento, pero si yo lo hiciese otra vez, pido un 50, pido un 60, ¿pero qué cojones? Si aquí no tenías nada. Entonces, es otro. Pero tengo un montón, pero es que, te digo, me he equivocado 70 millones de veces. Entonces, aquí tienes dos equivocaciones. ¿Alguna tercera que le dirías, oye, mira, esto tiene que pasar, te tienes que equivocar, pero lo tienes que aprender y aprenderlo rápido? Bueno, hay una cosa que reconozco que yo creo que yo lo he hecho razonablemente bien. Lo he mencionado antes, pero aplicado al proyecto empresarial, pero ahora aplicado a cada uno. O sea, yo soy darwiniano. O sea, el que sobrevive es la especie que se adapta. Entonces, cuando tú has nacido en una empresa con 3 empleados y acabas dirigiendo en 17 años, que no es tanto tiempo, una empresa que tiene 16.000 en 45 países, lo que tienes que estar es permanentemente en evolución, en, en evolución. Y reconozco que hay muchos directivos que no están dispuestos a evolucionar. Y esa gente tienes que quitarla. Tienes que tener gente que esté dispuesta a estar permanentemente haciendo gala de una mejora, porque no fue lo mismo llevar una empresa de 3 personas que llegar a 100, que comprar otra y llegar a 200, que salir a Latinoamérica, que tal, y que traer fondos y que comprar empresas en Estados Unidos, y esas ganas de aprender, de mejorar, yo que lo meto dentro de la ambición que hablábamos antes, yo creo que es una cosa, no ha sido un error, porque yo creo que en eso he sacado buena nota, pero eso es importantísimo tenerlo claro. Genial. ¿Hay algo más que le dirías? ¿Que le recomendarías? Incluso si quieres más en la parte profesional, personal, en ese equilibrio, que muchas veces es retador. Bueno, ahora está muy de moda eso de la conciliación laboral y tal. Yo es que lo he dicho antes, para mí la empresa y mi trabajo eran lo mismo. Y mis compañeros de trabajo venían a mi casa un lunes, un viernes, un sábado, tomábamos cerveza. Y
yo no me obsesionaría demasiado en los balances y en los equilibrios que nuestra sociedad de bienestar va creando, intentando salvaguardar un mundo imposible. Yo, yo, tío, tú disfruta y tira para adelante. Ya está. Y si persistes y aprendes, y te equivocas, te levantas, pero eso como se dice ahora, resiliencia, o sea, eso es fundamental. Tú tienes que tu visión y perseguir tu visión de forma relentless, de forma absoluta. Yo creo que eso, tú tienes una visión, ¿verdad? Pues persíguela, porque llega el día en que tire para adelante. Tú tenías esa visión de convertiros en una compañía de primer nivel, referente en el sector. ¿Y cuál era tu propósito? Más allá de esa visión quijotesca, ¿cuál era tu propósito? Yo escribí en la pared de nuestra oficina de Sevilla en el año 2007 el día que nos convirtamos en una copia mal hecha de otro broker internacional, el día que nos aburramos, lo mandaremos todo al carajo. Es decir, yo tenía claro que es lo que no quería ser. Y mi misión, mi misión, mi misión es, no sé, o sea, a mí me gusta la capacidad que tienen las empresas, aunque esta sea una respuesta un poquito más ortodoxa, de transformación. O sea, yo cuando veo que una persona que ha estado trabajando conmigo tiene 1 millón de pavos en acciones, tío, te juro que es que eso, es que no es nada que se le compare. O sea, el ser capaz de cambiar cosas, de transformar, es algo que a mí me encanta. Y bueno, yo tengo una visión del mundo muy concreta de cómo debe estar el mundo ordenado y entonces yo lo que hago es, en mi mundo empresarial, intento proyectar esa realidad. Yo, eh, durante el COVID, eh, yo acuñé un concepto dentro de Howden, yo lo llamaba la República Independiente de Howden, como la República ¿De Independiente de qué? GEA, porque creo que las empresas reaccionaron al COVID de forma mucho más diligente en salvaguarda de sus empleados que los países. Estaba todavía el Pedro Sánchez balbuceando y nosotros habíamos comprado ya portátiles, estaba todo el mundo trabajando en casa, teníamos servicio de psicólogo y digo, joder, si yo no estoy en una empresa que me cuide. Y entonces escribí un artículo que se llamaba Los nuevos apátridas, que son aquellas personas que trabajan en empresas que no los cuidan. Y yo creo que eso forma parte de mi visión. O sea, construir a través de la empresa una realidad social que encaje con mis valores. Aunque esté muy elaborada la respuesta, te juro que, eso es lo que a mí me motiva e incluso hoy en otros proyectos empresariales en los que estoy involucrado me inspira. Vamos a ir cerrando y a mí sí me gustaría lanzarte una pregunta que te iba a hacer off the record, pero sabes qué? Que la voy a hacer porque yo creo que puede ayudar a muchísima gente. Y es cómo se puede alinear la visión ambiciosa, el crecimiento, el querer llegar lejos con ese propósito cristiano. A ver si me permites. O sea, ¿cómo se puede machear, ¿no?, ambos mundos para que haya coherencia y para que también uno haga las cosas sintiendo que vive, ¿no?, pues conforme a lo que uno considera que debe hacer? Bueno, yo creo que el Evangelio está plagado de referencias empresariales. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sembrad y recogeréis. No ya en el Evangelio, sino recuerda, hombre, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, todo el mundo que yo he conocido tiene una orientación que puede perfectamente encajar dentro de la empresa. Al final, yo no creo que
como Hobbes, que el hombre sea un lobo para el hombre. Yo creo que el hombre lo que tiene que hacer es ayudar a crear comunidad, a crear bienestar, a crear felicidad. Y yo creo que la empresa es una herramienta que crea felicidad y que puede crear seguridad. Yo hablaba antes de, yo me equivocaba porque tenía la red de mi familia, y si yo en mi empresa creo una red donde la gente no le importa equivocarse porque consideran que, es decir, yo creo que el concepto del cristianismo es no solamente perfectamente compatible con la empresa a día de hoy, sino que además inspira mucho de los valores que tienen las empresas al día de hoy. Y desde luego las empresas en las que yo me involucro. O sea, yo creo que esa imagen del empresario dinero con el látigo, no digo que no la haya habido, pero yo creo que si tú tienes un instrumento para hacer las cosas bien, ¿por qué vas a renunciar a él? Y, y no tengo ningún empacho en proclamarlo a los cuatro vientos. También, de hecho, bueno, machea muy bien con esa parábola de los talentos, ¿no? De la importancia de desarrollar lo que se te da, ¿no? Absolutamente. ¿Cuántas veces hemos hablado de la palabra de los talentos? O sea, al final, mira, yo ahora me he metido en otro proyecto empresarial, ¿no? Y donde no estoy tan activo porque tengo mi corazón hecho girones, pero estoy muy activo. Y entonces el director general del banco, que me ha echado una mano y tal, me decía, pero José, ¿pero por qué? Si ya tienes todas las cositas arregladas y no sé cuánto, ¿por qué? Digo, ¿por qué no puedo evitarlo? Porque me como las uñas, porque está en mi naturaleza, porque si a ti te han dado unos talentos, tú tienes que ponerlos a trabajar, porque son una responsabilidad que tú tienes. Mira, en el obituario de Pepón Domínguez Abascal, que fue presidente de Abengoa, había unas palabras que él dijo y dice: no me gusta la Sevilla complaciente que, llegado a un sitio, ya cree que no tiene que dar más. Creo firmemente que las personas que están llamadas a liderar los trenes del desarrollo deben considerarlo una obligación, porque quien sale mal parado de no cumplir esa obligación son la gente que va en el vagón de atrás, que acaban en el paro. Y yo creo fundamentalmente en eso. O sea, yo creo que al final tú tienes responsabilidad porque te han dado las posibilidades de hacerlo. Y yo creo que el negarse a eso, hombre, no te me voy a poner en plan ahora si es pecado o no es pecado, pero que no es karma, joder, no es karma. Y entonces, y te lo digo, o sea, yo creo que, y algún día prepararé un libro de eso, de muchísimas enseñanzas empresariales que están escondidas en los libros de religión. Absolutamente, 100%. Última pregunta, para acabar. ¿Cuál es para ti tu próximo paso, tu próximo reto, tu próxima inquietud? Mi próxima inquietud es México con mi familia. No lo sé, no lo sé. Estoy inventándome. Mira, yo llevo 17 años con las cosas ordenadas, claras y tal. Y ahora, pues, salí de la empresa de mis amores, liquidé todas mis acciones, etcétera, etcétera, y ahora estoy reinventándome mi vida. Es decir, voy invirtiendo en empresas que comparten las ideas que defiendo, para hacer algo tan inglés como I put my money where my mouth is, porque yo creo que ser coherente es una parte fundamental de andar por el camino correcto. Y después iré navegando. Como te decía, no tengo ahora mismo ningún tengo 51 años, ¿me entiendes? O sea, no, volviendo a tu pregunta o tu reflexión anterior sobre involucrarte personalmente, profesional, como eso me ha dejado un poquito escocido, pues soy como un hombre o una mujer despechada. Prefiero no involucrarme totalmente, pero no lo sé. Pues me dedicaré a escribir, a viajar, a disfrutar de mis amigos, pero siempre intentando ayudar. Y por eso me metí en la historia esa de CISUR cuando
yo no soy un perfil clásico de un presidente de una asociación de empresarios, pero me gustó el concepto que tiene CESUR, menos articulado, más libre, y entonces digo, yo ahí me he hecho una mano. Lo que está claro es que te queda toda la vuelta de la pata de jamón, ¿eh? Y hay que aprovecharlo. Sí, no, totalmente. Pero tú lo has mencionado y yo lo suscribo. O sea, uno tiene que devolver lo que ha recibido. Y eso para mí es karma. Y entonces algo habrá que hacer. Ya, lo iremos contando. ¿Sí? Genial, hoy muchísimas gracias, José, un placer enorme tener este rato contigo, creo que es una joya. Muchas gracias por tu generosidad, por tu apertura, por compartir todo esto que nos va a ayudar y a mí especialmente. Nada, un placer y muchísimas gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias, José. Venga, muchas gracias. hasta luego.